Muy bien, en esta ocasión se nos presenta desarrollar el problema 9.98 del libro de Irwin. Este es el problema. Y empezamos para obtener el valor del capacitor. Primeramente se utiliza el análisis con este factor de potencia que es de 0.84. Por lo tanto, sacamos el valor del factor de potencia, del ángulo, perdón. En este caso sería el coseno inverso del factor de potencia. El coseno inverso de 0.84 nos da 32.85 grados. Como aquí nos dio el valor de la S, que son 40.000, simplemente lo sustituimos, lo complementamos. Sería la S de carga, los 40.000 con ángulo de 32.85. Esto en su valor polar, en su valor rectangular, que es lo mismo. Aquí ya tenemos dividido el componente P y el componente Q. En este caso aquí nos piden para este problema el QOL también. Y pues simplemente ya sabemos cuánto vale la Q y la P. Luego se nos dice que tiene que hacer una corrección de factor de potencia al valor de unidad, o sea, al valor de 1. Por lo tanto, es el mismo proceso que aquí atrás. Entonces sacamos el valor del ángulo, que sería el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Coseno a la menos 1 de 1, esto es 0. Por lo tanto, con esta fórmula de QNU, tenemos que la potencia por la tangente del ángulo es igual al QNU. Por lo tanto, utilizamos la potencia P, que es la de aquí, la 33.603.7, tangente de 0, pues todo nos da 0, por lo tanto QNU es 0. Para sacar el valor de QC, simplemente es la QNU menos la QOLT, por lo tanto sería 0 menos 21.697.7, que es lo que sacamos aquí arriba. Luego tenemos que sacar el valor del capacitor. Esto con la siguiente fórmula, que sería menos QC sobre 2pi frecuencia por el voltaje al cuadrado. Aquí lo sustituimos todo y nos da el valor de 249.8 microfarads. Luego, para obtener los valores de los componentes de la simulación, en este caso necesitamos obtener cuáles son los valores de esta caja, o sea, la impedancia de la carga, y también el valor de la fuente, el voltaje de fuente, y pues también sustituir este valor de esta pequeña bobina. Por lo tanto, sacamos el valor de la bobina con la fórmula de la impedancia y reactancia, nos da este valor. Luego, para obtener la impedancia de la carga, tenemos que sacar la corriente. Entonces, por lo tanto, utilizamos esta fórmula que es la corriente igual a la potencia sobre el voltaje. Aquí sustituimos la misma potencia que teníamos arriba, los 40.000 ángulo 32.85 sobre los 480 que menciona la caja. Nos da esta corriente. Aquí esta debe dar positivo, pero como este caso es la corriente con el asterisco, debemos de cambiar el signo. Luego, pues con ley de Ohm, sacamos la impedancia, que es el voltaje sobre la corriente, y nos da esto en su valor rectangular, 4.83 más 3.12 J. Entonces, con estos valores podemos saber que el valor real es la resistencia y el valor imaginario, si fuera negativo, sería un capacitor y en este caso, como es positivo, es una bobina. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la resistencia, que es 4.8389, y tendríamos que sacar el valor de la bobina. Por lo tanto, igual que la fórmula anterior, sería la bobina sobre la frecuencia, y esto nos da este valor. Luego ya nomás faltaría el voltaje de la fuente, por lo tanto, primero debemos conocer el voltaje de la línea. El voltaje de la línea es igual a la impedancia de la línea por la corriente. La impedancia ya la tenemos, son los 0.15 de resistencia más la bobina de 0.3 J por la corriente que ya sacamos anteriormente. Esto nos da 27.94 con ángulo 30.58 voltios. Y ya simplemente para el voltaje de la fuente solo se suman el voltaje de la línea con el voltaje de la carga. Por lo tanto serían estos 27 voltios de aquí arriba más los 480 de la carga. Esto nos da 504.26 con ángulo de 1.61. Y pues ya pasamos a comprobar su potencia. Aquí en Multisim ya tenemos conectado, como les mencioné, sacamos el valor de esta bobina, sacamos los valores de la impedancia de carga y el valor de la fuente de voltaje.
Aquí se comprueba el valor de la potencia Q que sacamos anteriormente, que eran 33.603. Pues aquí hay una pequeña variación. Y también el factor de potencia, el que nos dan es de 0.84 y este es 0.8367. Pues ahí con las decimales varía. Y luego, cuando nos piden hacerla con la corrección de factor de potencia a unidad, debemos de usar el capacitor que calculamos. Por lo tanto, sustituimos la bobina por un capacitor con el valor que obtuvimos. Y en este caso, aquí podemos observar que el factor de potencia sí se corrigió a 1. Entonces esta práctica queda comprobada.